Comienza marzo y hay que estar muy atento a lo que sucede en los mercados internacionales, pero por sobre todo en nuestro mercado local. Para eso conversaremos esta vez con el gerente corporativo de Principal Chile y Chief Economist de Principal Latinoamérica, Valentín Carrillo. Valentín, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Bueno, primero vamos por lo que ha sido la constante y la preocupación de los últimos meses, Europa. Primero, para poder entrar después a lo que sucede en Chile. ¿Cómo ves tú Europa? ¿Cuál es la situación de los mercados del euro actualmente? Europa, yo creo que ya no hay dos opiniones. Europa va a tener recesión. Sin embargo, lo importante aquí es si la recesión es muy profunda y larga, y específicamente si es recesión que afecta a los bancos, o si hay quiebras de bancos o no. Nosotros estamos en el lado optimista. Nosotros creemos que la recesión va a ser moderada, va a ser más o menos corta y no va a implicar quebrazón del sistema financiero. Con ese escenario, es un escenario mundial que no es favorable, pero tampoco es muy negativo como pasó el 2008. Claro. Así que, en el fondo, con Europa estamos, yo diría, del lado relativamente optimista. Y bastante en la línea con lo que ya mencionó la Comisión Europea de una suave recesión. Sí. Hubo un cambio muy grande en Europa cuando asumió la presidencia del Banco Central Mario Draghi. Él ha sido mucho más agresivo en la expansión monetaria, entregó liquidez a 3 años a los bancos hace un mes atrás más o menos y ahora va a entregar de nuevo la próxima semana. Eso nosotros creemos que va a estabilizar la banca, y con banca estabilizada los países en general no tienen recesiones agudas, tienen recesiones pero suaves. Esa es la expectativa, y si eso se da, yo creo que va a ayudar a todo el resto del escenario mundial, que una cosa también que es importante siempre pensar, Estados Unidos. Claro. Estados Unidos, nosotros lo hemos visto bastante bien ya los últimos 2 o 3 meses. Ya teníamos esa opinión antes como Principal Mundo. Tenemos un economista muy bueno en Estados Unidos que tenía una opinión optimista, un crecimiento sobre 2% para este año. El número de desempleados se ha mantenido bajo 400.000. Yo creo que Estados Unidos va a tener un año razonable. A propósito, Estados Unidos, eso es lo que crece. No es un país que crezca 6 o 7 porque ya está muy desarrollado. Por lo tanto, 2, 2,5 es un buen crecimiento. No es una cosa lenta como nos parece a nosotros en Chile. En Chile estamos más acostumbrados a crecer 4, 5, 6. Y el gobierno quiere crecer 6, ¿no es cierto? Entonces 2 nos parece poco, pero 2 para Estados Unidos está bien. Aparte también es importante en Estados Unidos ver más que el crecimiento del PIB, lo que conlleva ese crecimiento del PIB, que son los elementos más bien estructurales, porque por lo que tú dices, el empleo, la producción industrial, en los últimos meses se han presentado números bastante positivos y que de hecho han tenido efectos bastante favorables en los mercados. Correcto, así es. Y una cosa que también es muy importante, la recuperación del empleo y la recuperación en general de la actividad permite también recaudar más impuestos, y eso ayuda a reducir el déficit fiscal. Entonces Estados Unidos está mejorándose, está saliendo de la UTI, digamos, de la UCI. Así que nosotros vemos ese lado positivo. La otra cosa que es positiva de la economía mundial es que los países emergentes en general también, hay 3 o 4 países asiáticos que andan muy bien y que son grandes, que son Corea del Sur, Indonesia, China y Malasia, países donde Principal tiene operaciones en casi todos esos. Así que tenemos muy buena información de lo que pasa en esos países, y nosotros creemos que esos países van a andar bien, siempre que no haya un crack financiero en Europa, que no se puede descartar, pero creemos que es poco probable. Así que en general el mundo, yo diría que este año no va a ser un mal año, excepto que el tema de petróleo se exacerbe demasiado. ¿Qué sucede con el petróleo? Porque ahí ya no es un tema solamente de pensar en términos numéricos, sino que ya más bien en términos políticos hay una tensión creciente y claramente se está viendo en los precios. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Sí, la verdad que ahí hay que ser experto en sociología o en política más que en economía. Yo estudié economía, pero la verdad que el mercado está diciendo cada vez que hay más y más probabilidad de un quiebre fuerte. Quiebre fuerte puede ser algún tipo de ataque, que se quiebre la cadena de transmisión de petróleo, que los barcos no puedan salir porque hay riesgo o lo que sea. Si eso ocurre, el petróleo se puede ir a 150 o $200, y la verdad es que la economía europea sería la más afectada, y ahí podríamos tener una recesión bastante más aguda. Entonces, el petróleo es una cosa que hay que estar mirando, pero la verdad es que yo no tengo ni un conocimiento especial para pronosticar qué es lo que va a suceder. Yo solamente rezo porque no haya ninguna crisis. Y si no hay crisis, yo creo que eso va a ayudar, porque el petróleo ya está alto. Yo creo que si logramos desarmar esta bomba que se está armando, eso va a permitir que el petróleo vuelva a 100 o $80, y eso va a ser un gran factor positivo para la economía mundial si es que se da. Así que yo creo que el petróleo tiene riesgo negativo, pero también tiene posibilidad de ayudar. Y es un caricello, la verdad. Claramente un caricello, y día a día se van dando nuevos elementos. Valentín,
Vámonos a Chile. Ya tenemos este contexto internacional que por supuesto tiene un efecto directo en la economía y en el mercado chileno. ¿En qué situación se encuentra el mercado chileno? ¿Es una situación más positiva que el año pasado? El año pasado no fue un buen año, por ejemplo, para la bolsa, fue un gran año para la renta fija, pero la renta variable estuvo totalmente en un segundo plano. ¿Cómo lo ves tú ya entrando a lo que es marzo, este comienzo oficial del año? La verdad que yo creo que el año este se pinta como un año normal. Y cuando digo año normal, no estoy hablando de un año tranquilo, donde no hay preocupaciones, la bolsa sube de a poquito todos los días. En los años normales, la bolsa sube y baja, nos asustamos, después estamos más optimistas. Yo creo que va a ser ese tipo de año, porque Grecia nos va a asustar recurrentemente, Portugal nos va a asustar recurrentemente, España nos va a asustar recurrentemente, el petróleo nos va a asustar, nos va a dar susto o alegría. Entonces, yo creo que va a ser un año volátil, va a ser un año donde yo espero que las inversiones de renta fija, sobre todo las corporativas, sean las mejores. Yo creo que la bolsa va a ser razonablemente buena, pero con bastante riesgo por estos miedos que hablamos. Y yo creo que la renta fija gubernamental es solo para alguien que tenga demasiado susto y quiera dormir muy tranquilo. La verdad es que la renta fija gubernamental nosotros no la estamos utilizando mucho para las inversiones hoy en día, porque creemos que los spreads corporativos son atractivos y creemos que las acciones tienen más posibilidades de ser bien, de tener una buena rentabilidad que tener mala rentabilidad. Los precios accionarios en todo el mundo están relativamente bajos con respecto a su historia, Chile también, y por ende uno puede estimar que la rentabilidad de la bolsa va a ser razonablemente buena, que ya lo fue, que ya fue 8%. O sea, yo creo que la bolsa va a andar bien, pero me siento más tranquilo en comprando bonos corporativos de spread alto y como algo hay que comprar menos, yo compro menos BTU, BCU, las cosas del Banco Central. ¿Ustedes ven un movimiento más potente, más importante, podríamos decir, de las empresas en el mercado financiero chileno? En ese sentido, más colocaciones, más aperturas, claro, por ejemplo. Yo creo que van a haber aperturas de bolsa, sin duda. De hecho, se habla de que incluso pueden haber demasiadas aperturas, lo cual yo no creo. Yo creo que tenemos... Lo mismo pasó a principios del año pasado. Sí, sí, y de hecho, la opinión que di en ese minuto y que la mantengo este año es que el mercado chileno tiene una capacidad enorme de absorber aperturas. El mercado chileno es un mercado... Chile es un país de mucho ahorro. La gente tal vez no siempre tiene consciente el hecho de que gracias al sistema de FP, gracias a un gobierno muy conservador con las finanzas públicas, Chile es un país donde se genera mucho ahorro comparado con otras partes del mundo. Chile tiene una tasa de ahorro sobre 20% fácilmente todos los años, hoy día debe estar en 25%, Estados Unidos no llega al 15%. Entonces, actúa muy bien a contrapeso justamente con el contexto mundial. Correcto. Entonces, nos permite primero estar tranquilo con el contexto mundial porque tenemos ahorro, y segundo, este ahorro está acumulado en la AFP, está pasando a las compañías de seguro como la que tenemos en Principal, y hay una alta necesidad de invertir, y la verdad es que las colocaciones nuevas de bonos y acciones yo creo que van a ser totalmente absorbidas por el mercado sin grandes dificultades. Yo creo que los bancos van a aumentar sus colocaciones crediticias porque el desempleo está bajando. El desempleo obviamente va a tener la típica subida del invierno probablemente, pero va a estar bajo como tendencia, yo creo, durante gran parte del año. Por lo tanto, las personas van a tener un poquito más de optimismo y eso va a permitir mayor crédito de consumo, mayor crédito automotriz. Yo creo que va a haber un aumento importante en todo lo que es sector financiero chileno durante este año, y no, salvo que quede alguno de los escenarios mundiales más terribles, como podría ser una guerra que en el lado del petróleo o una catástrofe financiera en Europa, que como te dije, nosotros le damos poca probabilidad. Yo creo que salvo algo muy raro, Chile va a andar muy bien por el lado financiero, y a propósito, invertir en banco va a ser una buena inversión. ¿Banca nuevamente es una apuesta atractiva? Yo creo que va a ser una buena inversión, sí. Perfecto. Valentín, justamente lo último que tú decías, ¿cuáles son los puntos de tensión o los puntos que el inversionista local tiene que estar muy atento para ir tomando decisiones? La verdad que yo como inversionista local tendría las preocupaciones mayores mirando al exterior, lo que decía antes, el petróleo y lo que todos decimos de Europa. La verdad es que en inversión hay que estar mirando todo, ¿no? Porque hay cosas que suceden y que uno no se espera, digamos. Generalmente los riesgos peores vienen de cosas que uno no se espera, ¿no? Por lo tanto, hay que estar mirando todo. Respecto de Chile, yo diría las mayores preocupaciones van por el lado quizá regulatorio. Yo creo que en Chile estamos mejorando nuestra regulación, pero eso tiene costos, ¿no es cierto? Que las empresas sean más responsables por sus errores, por ejemplo, significa que las empresas tienen que preocuparse de reducir esos errores, y reducir los errores es caro, porque hay que invertir más controles, hay que invertir,
Por lo tanto, hay un balance ahí que puede ser delicado a manejar. Yo creo que lo que estamos haciendo es ir por el camino correcto, pero si vamos muy rápido, el costo sobre la empresa puede ser muy alto y yo como inversionista prefiero no estar invertido en esas empresas. Entonces, yo creo que hay un poquito de riesgo por el lado de las empresas retail, hay ciertamente un poquito de riesgo por los bancos, pero los bancos son más regulados ya de siempre. En ese sentido viene una nueva, y que ha sido muy discutido el SENAC financiero, que es la gran regulación, digamos, al sector retail. ¿Esto podría tener un impacto negativo en el sector? Yo creo que podría tener un impacto negativo a corto plazo en el sector. Yo creo que a largo plazo va a ser positivo sin duda, ¿eh? Porque yo creo que cuando la gente tiene más confianza en las empresas, los negocios se desarrollan más y son mejores. O sea, pero yo creo que para este año en particular está el costo de transición, ¿te fijas? Cuando tú pones la regulación nueva, las empresas tienen que cumplirla. Cumplirla significa costos, se equivocan, lo que significa multa. Entonces yo creo que este año hay un periodo de marcha blanca, digamos, claro, de adaptación, que a mí me preocupa un poco, digamos. No es algo para ir a esconderse, ¿no es cierto?, al subterráneo, pero sí es una preocupación. Por último, Valentín, brevemente, ¿cómo ves tú la economía local, la macroeconomía? Una economía que ya mostró señales de desaceleración a finales de año, que ha sido comentado por las mismas autoridades de que hay que estar atentos, pero que por supuesto se tomarán las medidas cuando sea necesario. Hay algo más de optimismo, de hecho, en los últimos meses. ¿Cuál es tu impresión sobre el mediano y largo plazo de la economía chilena? Sí, la verdad que yo tengo, yo diría, un cierto grado de optimismo a corto plazo y quizás menos optimismo que el promedio de Chile a largo plazo. A corto plazo el desempleo bajó, ¿no es cierto? El crecimiento ha estado desacelerándose, pero sigue siendo positivo. Por lo tanto, yo diría que el año 2012 de nuevo, si es que no queda una crisis muy grande mundial, nos va a ir bien, porque además otra cosa que comentábamos, ¿no es cierto? Nosotros dependemos más de Asia que de Europa, por lo tanto vamos a seguir exportando a China, vamos a seguir, que es nuestro principal receptor de exportaciones es China, y hace ya un tiempo. Yo creo que el cobre va a seguir alto porque los chinos van a seguir consumiendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que la economía chilena macro va a andar bastante bien este año. Yo creo que el crecimiento puede ser sobre 4, quizás incluso 5, lo cual es bastante bueno a nivel promedio. De hecho, el grupo de expertos dice que nuestro crecimiento de tendencia a largo plazo es 4,9, o sea, 5. Yo eso no lo creo. Yo creo que Chile tiene unas características demográficas tales que ser 5 es demasiado optimista. Nosotros en Principal a propósito nos preocupamos mucho de la demografía, porque trabajamos en el tema del retiro y ahorro para el retiro. Y Chile es un país cuya población está creciendo el 1%. O sea, para crecer 5, tú necesitas que la productividad crezca 4%. 4% de crecimiento de productividad es muy alto. Yo creo que a mediano plazo el crecimiento de Chile va a ser más cercano al 4 que al 5. Y por lo tanto creo que vamos a tener un cierto aterrizaje suave en los años que vienen. Pero, de nuevo, sin ningún drama. Yo creo que vamos a estar un año normal, como tú decías. Claro, normal, con volatilidad y con cosas. Perfecto. Valentín, muchas gracias por este análisis y qué bueno saber que por lo menos vamos a tener un año normal, pero por supuesto siempre muy atento a lo que pase internamente y externamente. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Y ustedes nos encontramos en una nueva entrevista de DFT.